el relato que se nos presenta sobre la evolución del cristianismo, con sus 4 momentos de inflexión: la conversión romana, el auge de las indulgencias, la reforma protestante y la supresión de la Biblia, ofrece un prisma histórico, desde el cual podemos examinar una pregunta que ha inquietado a los teólogos y profetas durante siglos. ¿Cuánto del mensaje que se dice ser revelado por Dios permanece intacto frente a las maniobras humanas que moldearon la tradición? En particular, cuando hablamos de las profecías del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, nos enfrentamos a una visión en la que los eventos finales no son simplemente una cadena de acontecimientos, sino un pacto entre lo divino y la humanidad. Si examinamos cada punto de inflexión con la luz de esas promesas apocalípticas, podemos descubrir cómo la historia cristiana se ha convertido tanto en cumplimiento parcial como en una advertencia sobre la fragilidad del poder humano frente a la voluntad divina. El primer momento clave, la conversión y legalización del Imperio Romano, parece al principio una simple adaptación política. Constantino y Teodosio, al adoptar el cristianismo como religión oficial, transformaron la práctica de la fe en un medio para consolidar su autoridad sobre las élites romanas. Sin embargo, cuando se mira a través de los ojos del Apocalipsis, vemos que este período puede interpretarse como una fase de cambio de régimen, donde la humanidad, bajo la influencia de la Iglesia, comienza a desvanecer sus propios valores y a adoptar un sistema nuevo. En el libro de Daniel, cuyo estudio debe preceder al del Apocalipsis, se describe un reino que será devorado por el fuego del templo del Dios. La conversión romana puede verse como una especie de fuego que consume la cultura pagana, transformándola en una nueva religión que, aunque parece divinamente guiada, es más un instrumento político. El Apocalipsis no se limita a predecir un cataclismo. También advierte sobre la fragilidad del poder humano cuando se desvían de su propósito original. La conversión romana, pues, puede ser interpretada como una señal de que los líderes humanos han comenzado a usar la fe para fines propios, alejándose de la verdadera misión de Dios. El segundo punto, la doctrina del purgatorio y las indulgencias, se alinea con el tema recurrente en el Apocalipsis: la necesidad de purificación antes de entrar al reino eterno. En el libro de Judas, por ejemplo, se advierte que el mundo está lleno de falsos profetas y que la verdadera salvación requiere una vida auténtica. La venta de indulgencias como la práctica económica que se desarrolló entre 1160 y 1180 constituye un mecanismo para purgar a los fieles mediante el dinero, desviando la idea de la purificación espiritual hacia un proceso monetario. El Apocalipsis, con sus imágenes de fuego y tormento, puede ser visto como una metáfora del sufrimiento que las indulgencias pretenden aliviar. Si el mundo está encerrado en un sistema donde los fieles son cargados con la idea de comprar su salvación, se corrompe el mensaje original de purificación por medio de la fe auténtica. Así, la historia de la Iglesia y el uso del purgatorio se vuelve una advertencia sobre cómo la humanidad puede distorsionar la promesa de salvación para beneficio propio. El tercer momento, la Reforma Protestante, no es simplemente un rebote contra la corrupción, sino que muestra la capacidad humana de cuestionar las instituciones cuando las contradicciones internas llegan a niveles intolerables. El Apocalipsis habla de un hombre que se vuelve Señor, y su fuerza está en la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. En la Reforma, Martín Lutero se convirtió en ese hombre, al cuestionar las indulgencias y exponer la supresión de la Biblia. El hecho de que el reformador se mantuviera fiel a la Escritura y no aceptara la autoridad de los sacerdotes en su interpretación refleja una alineación con el mensaje apocalíptico. La palabra del Señor es la verdadera fuente de poder, más allá de las instituciones humanas.
Así la Reforma puede ser vista como un cumplimiento parcial de la promesa de la Biblia, donde la fe se vuelve accesible a los laicos y se reconoce que la interpretación debe venir de Dios y no de la Iglesia. El cuarto punto, la supresión deliberada de la Biblia, muestra cómo la Iglesia mantuvo el control sobre las Escrituras. El Apocalipsis y en segunda epístola a los Corintios capítulo 4, versículo 5, advierte que no es la fe, sino la palabra del Señor, lo que sostiene a los creyentes. Cuando la Iglesia restringía el acceso a la Biblia, estaba desviando ese principio fundamental. Sin embargo, la invención de la imprenta y la difusión de las traducciones bíblicas en la era protestante pueden interpretarse como una señal de cumplimiento de las promesas apocalípticas. La palabra del Señor se vuelve accesible para todos. Así, el Apocalipsis no solo predecía un cataclismo final, también anticipaba la liberación de la verdad a través de la difusión de la palabra divina. La supresión de la Biblia es una advertencia sobre la fragilidad humana y su tendencia a restringir la libertad de acceso a la verdad, mientras que la imprenta se convierte en un cumplimiento del mensaje de que la palabra del Señor debe estar disponible para todos. En conjunto, estos 4 momentos de inflexión muestran cómo la historia cristiana se ha convertido en una interacción entre lo divino y lo humano. El Apocalipsis, como profecía final, no solo describe un cataclismo, también ofrece una visión de los valores que deben ser preservados. La palabra del Señor, la fe auténtica, la libertad de acceso a la verdad y la purificación espiritual sin manipulaciones humanas. Cada inflexión puede verse tanto como un cumplimiento parcial: la adopción de la fe por parte de las élites romanas, la introducción de indulgencias que pretendían purificar, como una advertencia sobre cómo los humanos pueden distorsionar el mensaje divino. Si entendemos el Apocalipsis como una visión del futuro y también como una guía para la vida presente, podemos usar estos momentos históricos para evaluar la autenticidad de nuestras prácticas. ¿Estamos siguiendo la palabra del Señor o simplemente estamos usando la fe como herramienta política? ¿Estamos purificando nuestro corazón mediante la oración y la reflexión o mediante la compra de indulgencias? ¿Nos estamos dando a nosotros mismos el poder de interpretar las Escrituras o lo dejamos en manos de un clero que puede ser corrupto? Estas preguntas nos llevan a comprender que, aunque el cristianismo ha sido moldeado por decisiones humanas, la profecía del Apocalipsis permanece como una brújula que señala hacia la verdadera libertad y autenticidad. Por último, al considerar los 4 momentos de inflexión en relación con las profecías apocalípticas, vemos una dinámica donde el poder humano puede tanto cumplir parcial como distorsionar la voluntad divina. El cumplimiento de las promesas del Apocalipsis no se logra simplemente a través de una cronología histórica. Requiere que los creyentes reconozcan la necesidad de mantenerse fieles a la palabra de Dios y resistir las tentaciones de usar la fe para poder político, financiero o cultural. En este sentido, el cristianismo contemporáneo debe ser visto como un diálogo continuo entre lo divino y lo humano, donde cada inflexión es una oportunidad de volver a los principios fundamentales que se prometieron en el Apocalipsis: la palabra del Señor, la libertad de acceso a la verdad, la purificación espiritual auténtica y la resistencia contra las estructuras corruptas. Solo así podremos cumplir con la visión final que nos promete un mundo donde la fe sea verdadera, libre y alineada con la voluntad divina, sin dejar que los intereses humanos desvíen el camino hacia ese cumplimiento.